El problema de la recta tangente es un problema que cautivó algunas mentes matemáticas y de hecho pensar en la resolución a este problema, pensar en la solución a este problema contribuyó enormemente bueno, al avance y al desarrollo de la teoría del cálculo diferencial. Con respecto al surgimiento del cálculo diferencial, hay dos ideas motivadoras de estos estudios que realmente son bastante relacionadas estas dos ideas. Veamos. Por un lado tenemos el problema de una velocidad instantánea. El problema de una velocidad instantánea. Y por otro lado tenemos el problema geométrico de hallar la recta tangente a una curva. Primero que nada, quiero preguntarles para ustedes, ¿qué es una recta tangente? ¿Qué es una recta tangente? Aquella que solamente corta en un punto a una curva, a una circunferencia. Aquella que corta solamente en un punto una curva. A ver, vamos a hacer por aquí un dibujo. Por ejemplo, yo tengo esta curva, entonces esto sería una recta tangente según esa definición, porque está cortando a la curva en un solo punto. ¿Esa es una recta tangente? ¿Sí o no? Según lo que ustedes conocen, ¿qué podrían decir? ¿Qué dirían? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Esa es tangente a esa curva o no? Digan algo, digan algo. Debe que ser la derivada de la función, ¿no? Todavía no sé hacer derivada, no sé qué es eso de la derivada. Estamos hablando de la tangente geométrica. No es tangente porque debe cortar en un punto, y ese dicho punto no sé, debe ser esto nulo, es decir, de 90 grados, algo así. No, esa no es una recta tangente. ¿Cómo sería de 90 grados? ¿90 grados con respecto a quién? A la curva, creo. Por ejemplo, si yo tomo acá este punto sobre la curva, más o menos unos 90 grados, sería algo como esto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Eso no es tangente esta que está allí. Entonces, muchachos,
Venga, quiero que opinen, quiero que digan algo. Nada, no se les ocurre nada. Nada, profe, crudos. Bueno, yo al menos esperaba que dijeran algo como, bueno, lo que uno en el colegio aprende a describir como una recta tangente es una recta que toca a una curva en un punto sin cruzarla o sin atravesarla, ¿cierto? Y desde ese punto de vista uno puede dibujar para este punto una recta más o menos de este estilo. Algo así. Eso es lo que definimos nosotros como recta tangente. Sin embargo, hay un detalle con esa misma definición. Y el detalle es que en algunas curvas, como una que estudiamos nosotros en la parte de funciones, que es x a la 2 tercios, ¿cierto? X a la 2 tercios que tiene un comportamiento como este. En este punto, la pregunta es ¿cuántas rectas puedo dibujar yo que toquen a esa curva en ese punto y que no la cruce, que no la atraviese? Según esa definición, por ejemplo, según esa definición, esta sería una recta tangente, ¿cierto? Porque está tocando la curva en un punto, no la está atravesando. Por ejemplo, esta también sería una recta tangente. Por acá tendríamos otra recta tangente. Por acá tendríamos otra recta tangente. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema desde el mismo punto de vista de la definición, ¿cierto? Porque desde la misma definición se sobreentiende que esa tangente va a tener unicidad, es decir, va a ser única para una curva y un punto. Entonces acá tenemos que desligarnos de esa definición. Acá no va a ser difícil porque no recordaban esa definición, entonces no hay mucho que olvidar, ¿no? La recta tangente a una curva se va a definir de la siguiente manera. Resulta que cuando uno habla de curvas, si por ejemplo yo quisiera hallar la recta tangente a esta curva en este punto, geométricamente lo que uno hace es construir una circunferencia que se aproxime a la curva allí en una vecindad, que se aproxime a la curva allí en una vecindad, bueno, más o menos. Supongamos que esto es una circunferencia. Y usamos la definición de recta tangente a una circunferencia. Hagamos esa definición. Entonces, una recta L es tangente a una circunferencia si esta pasa por el extremo de uno de sus radios si pasa por el extremo de uno de sus radios y es perpendicular
a dicho radio. Y es perpendicular a dicho radio. Visto acá en la gráfica, entonces, bueno, vamos a dibujar acá el centro. Entonces acá vamos a tener un radio, precisamente va a ser un radio que une el centro con ese punto de tangencia donde queremos hallar la ecuación o la recta tangente. Y entonces la recta tangente a esa circunferencia, ¿qué es? Es una recta que pasa por este extremo del radio, por este punto, y que es como, es perpendicular, ¿cierto? Es perpendicular al radio. Resulta que de esta manera podemos construir una recta tangente a una curva. Vamos a mirar en GeoGebra. Vamos a mirar por acá. Profe, al final, ¿qué decía? ¿Su radio si es perpendicular a qué? A ver, acá decía Ay, lo Ah, siguiente. listo, gracias. Pasa por el extremo de uno de sus radios y es perpendicular a dicho radio. Listo. Entonces, vamos a dibujar acá una curva. Esta curva va a ser de la siguiente manera. Y igual a x a la 5 menos 3x a la 4 más x al cubo menos 5x a la 2 menos 10x más 1. Vamos a poner este polinomio de grado 5. Aquí falta un 10x. Bueno, parece que listo, ahí se lo pensó un poco GeoGebra. Ahí está. Más o menos ahí está esta curva. Un polinomio de grado 5 que tiene un comportamiento así como lo vemos en pantalla. Listo, me voy a concentrar en un punto. Y para que sea fácil de ver, vamos a concentrarnos en un punto, por ejemplo, en un punto que esté por aquí, más o menos en esta parte de acá abajo, en esta curva. Entonces, yo quiero hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en este punto. Este es mi punto objetivo. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Como les dije, una descripción geométrica para esto puede ser, tomo una circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia que aproxime la curva. Observen allí la curva y la circunferencia están bastante próximas en una vecindad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir en una vecindad? En una parte local, en una región local, en una cercanía. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a trazar uno de los radios, ese radio precisamente que une el centro con este punto, y voy a trazar una recta perpendicular al radio que pase por este punto que está aquí. Como podemos ver, esto, a ver, voy a cambiar esto de color. Como podemos ver, esa recta, al menos en apariencia, es tangente a la curva, ¿cierto? Al menos en apariencia es tangente a la curva. ¿Qué ocurre cuando nosotros vamos a hacer las cuentas? O bueno, vamos a mirar, vamos a poner esto así en este color. Ahí está. Ahí podemos ver, si hacemos un zoom, entonces tenemos que la recta es tangente a esa curva. Al menos en apariencia. Acá realmente la tangencia no se da de manera exacta. ¿Por qué? Porque esta recta, observe, de hecho, depende de la posición del centro, depende de la misma circunferencia, ¿cierto?
Es decir, esto es una aproximación. Acá yo estoy haciendo esto un poco a ensayo y error, ¿cierto? Al ubicar la circunferencia. Si yo no quisiera hacer esto a ensayo y error, quisiera hacerlo de otra manera, entonces acá tendría, por ejemplo, que tener más información. Sin embargo, GeoGebra, voy a ocultar un momento, bueno, voy a poner esta circunferencia en una posición en la que no es tangente. GeoGebra ofrece la herramienta de recta tangente. Acá en las herramientas rectas tenemos perpendicular, paralela, mediatriz, bisectriz y tangente. En esta parte de tangente, entonces, simplemente escojo la curva y escojo el punto. Y ahí me arroja la recta tangente. Esta recta sí será tangente. Bueno, de hecho, si nos ubicamos con el cursor sobre la recta, dice recta y tangente a f, a esa función f que está en rojo, en x. X evaluado en a, donde a es ese punto que pusimos allí. Bien. Vamos a poner esta recta tangente en otro color. Ponerle ahí un azul. Y la voy a ocultar momentáneamente. Entonces, cuando nosotros hacemos una aproximación acá con una circunferencia, allí más o menos, que podemos ver que la curva se aproxima con la circunferencia de manera local, entonces ahí lo que tenemos es una aproximación para la recta tangente. Vamos a poner bajo esta misma aproximación la otra recta y observe que quedó prácticamente allí, es decir, nuestra aproximación es bastante buena en la posición en la que pusimos la circunferencia y todo. Si ven, allí estoy activando y desactivando la recta tangente, que es la recta azul. De esa manera puedo construir geométricamente una tangente. Si quisiera hacerlo de manera analítica, bueno, tengo varias formas de hacerlo. Entonces veamos. Bueno, acá cuando vemos la herramienta circunferencia, tenemos circunferencia dado el centro y el punto, dado el centro y el radio. Bueno, esta herramienta compás es para trasladar distancias y tenemos herramienta circunferencia dados de 3 puntos. ¿El problema cuál sería? Que no tengo 3 puntos, tengo solamente un punto, ¿cierto? Por eso no podría usar tal vez esto. Si yo, por ejemplo, quisiera una circunferencia que se ajustara a estos 3 puntos, observe, tengo una circunferencia allí que se ajusta a estos 3 puntos, pero esta circunferencia no se ajusta a la curva, ¿cierto? No se ajusta a la curva, es decir, no se parece a la curva en ninguna parte. Esa herramienta allí no nos sirve por esa razón. Bien, vamos entonces a seguir con esta idea de la tangencia. Entonces, de esta manera es que nosotros vamos a concebir lo que es una tangente, una recta tangente y es una tangente geométrica. Dicho esto, quiero ir a GeoGebra y quiero que grafiquemos. Vamos a graficar y igual a x a la 2/3. Y a ver, bueno, esta escala estaba muy hacia abajo. Esta curva arranca desde 0. Ahí está esa curva. Entonces, mucha atención, cómo poder trazar una recta tangente a esta curva, digamos, en un punto por acá? A ver, lo que hemos hecho es tomar una circunferencia, ¿cierto? Que aproxime a la curva, acá que se aproxime a la curva. De hecho, cuando yo tengo, no sé, por ejemplo, tengo esta posición, diría, bueno, esto aproxima a la curva. Pero de hecho, si me acerco, veamos que tal vez allí la curva y la circunferencia no son tan próximas como yo creía, ¿verdad? Tal vez acá podamos tener una mejor aproximación. Y bueno, la idea es acomodar esto donde tengamos una mejor aproximación. A ver, esto lo estoy haciendo, como lo he dicho, al tanteo, un poco a ensayo y error, para que tengamos esta noción de tangencia. No es la forma en la que vamos a construir todo el tiempo las tangentes.
Observe, acá tengo esta recta y esta recta va a ser esa recta tangente. Primera observación, muchachos. En cálculo, la tangencia es diferente a cómo se concibe en lo que es la geometría. ¿Desde qué punto de vista? Resulta que acá la tangente no es una recta, se va a comportar más como un segmento. ¿Por qué? Porque de hecho, si usted observa, esta recta está cortando a la curva en este punto, pero también en este otro punto, ¿verdad? Entonces, si corta la curva en dos puntos, ¿es tangente? No, se conoce como recta secante. Pero desde el punto de vista del cálculo, a mí me interesa que esto se comporte como una recta tangente localmente. Es decir, que si existe un segmento que sea tangente, es decir, que cumpla con esta condición, con el hecho de ser perpendicular al radio de una circunferencia que ajuste a la curva localmente, entonces para nosotros vamos a considerar desde el punto de vista de cálculo que existe la recta tangente y que es ese valor, bueno, que es esa que está allí. Bien, tenemos esa primera diferencia. Cuando nosotros hablábamos de tangentes desde el punto de vista de la geometría, decíamos precisamente que la recta no podía cortar a la curva en más de un punto, ¿cierto? Y acá la recta es toda esta prolongación y sí lo está haciendo. Bien, entonces de hecho veamos si nosotros usamos la opción recta tangente y vamos acá a la curva y vamos al punto, tenemos esa recta. Tenemos esa recta y algo que es bueno de esta herramienta es lo siguiente, miren, si yo por ejemplo muevo el punto, observe que la recta que construí con la circunferencia se dañó, ¿cierto? Se dañó, ¿por qué? Porque bueno, la circunferencia no se está ajustando a la curva. Pero con la otra herramienta, la herramienta de una vez recta tangente, todo el tiempo estoy construyendo la recta tangente. Entonces acá la pregunta es, ¿qué pasa con esta recta tangente cuando yo me acerco acá al cero? ¿Qué pasa acá? ¿Se observan que hace un salto allí en el cero? Y miren, precisamente en el cero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el cero? Que no dibuja nada, ¿cierto? En el cero, si ustedes observan, no dibuja nada. A ver, voy a quitar los ejes. Voy a quitar aquí los ejes para que observen bien. Si ven, en el cero, no dibuja nada. ¿Y será porque no existe? ¿No hay ninguna recta allí? ¿No hay ninguna recta que sea tangente allí? Geométricamente sí existe esta recta tangente. Geométricamente existe. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Lo que está pasando es que GeoGebra calcula la ecuación de esta recta tangente de una manera aproximada. Y cuando tenemos el punto precisamente aquí, en el cero, a ver, voy a poner esto para que se aproxime acá en esta parte, más o menos, acá todo este tramito se está aproximando, ¿cierto? Más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando está acá en el cero, a ver, voy a aproximar, eso, ahí está tal vez un poco mejor. Va a ocurrir algo con la recta tangente y es con respecto a la pendiente. Veamos. Trazo acá esta perpendicular, bueno, acá esta no se está ajustando muy bien, ¿cierto? La ajusto, acá tenemos esto. Miren la ecuación de esta recta. Voy a poner acá la ecuación. Bueno, no sé dónde la puso. Ven, aquí está. Entonces vamos a ponerla mejor en esta forma. De hecho, esta recta tiene una pendiente que es positiva. Es positiva. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a aproximar este punto al cero?
Cuando empiezo a aproximar este punto al 0 cada vez más. Si ustedes observan, como está aquí la ecuación de la recta, al despejar y, esto será y igual a 0,28x sobre 0,05. Tengan en cuenta que este cálculo también es aproximado. ¿Cuánto es 0,28 sobre 0,05? ¿Cuánto es? Es 5,6, ¿cierto? Vale, ahora me voy a acercar un poco más al 0. ¿Qué pasó allí? Observen, ¿qué pasó allí? Voy a hacer un zoom aquí. A ver si me permite hacer una variación un poco más lenta. Ahí está. Por ejemplo, ahí tenemos esta variación. Tenemos menos 0,28 ahora dividido en 0,02. ¿Cierto? Esto debe ser como 10 punto algo, si no estoy mal. Bueno, 11, más o menos. 14. 14 es. Sí, señor. Entonces, bueno, acá la circunferencia no está aproximando del todo bien, pero acá ya aproxima un poco mejor. Y observen otra vez, cuando llego acá al 0, tengo la ecuación x igual a 0. Resulta que para esta curva, la recta tangente existe. Esa recta tangente existe en el 0. Pero esa recta tangente es una recta tangente vertical. Es una recta que es vertical. Y al ser vertical, ¿cuál es su pendiente? Su pendiente no está definida. ¿Bien? Su pendiente no está definida. Es decir, la ecuación de esta recta tangente en el 0 es x igual a 0. ¿Vale? La pendiente no está definida. Pendiente no definida. ¿Bien? Pero sí existe. Y observen una diferencia más. ¿Qué pueden decir de esta recta tangente? Miren esta recta tangente que estoy dibujando para esta curva morada en el 0. ¿Qué está haciendo esa recta tangente? ¿Qué le está haciendo a la curva? La está atravesando, ¿verdad? Está cruzando la curva. Entonces, desde el punto de vista del cálculo, tenemos algunas diferencias con respecto a la noción de tangencia. Esta noción tiene que quedar muy clara, muchachos. Entonces, en cálculo, los puntos, bueno, vamos a poner en cálculo, la tangencia es local, entre comillas, primera diferencia. Segunda, una recta tangente puede cortar una curva, puede cortar, voy a poner acá entre paréntesis, atravesar. Puede cortar una curva. Puede cortar una curva o la puede atravesar. Bueno, puede cortar, atravesar una curva. Una curva. Acá tenemos un ejemplo, pero no será el único ejemplo que encontremos. Por ejemplo, si ahora nosotros tomamos
Profe, ¿podrías atrasarlo un momento? Por qué pena. ¿Podría qué? ¿Esta parte? Sí. Entonces, la tangencia es local. ¿Qué quiere decir local, muchachos? Que la recta debe comportarse como una tangente geométrica a la curva en un intervalo pequeño, tan pequeño como sea necesario, ¿vale? Les voy a mostrar un par de curvas más, un par de funciones más, en los cuales se evidencia esta necesidad de encontrar o de entender esa diferencia de lo que es la tangente geométrica propiamente dicho a la tangente desde el punto de vista del cálculo. A ver, vamos a trazar ahora las siguientes curvas. Voy a poner y igual a x al cubo y voy a escribir también la función y igual al seno de x. Bueno, vamos a empezar con esta. Vamos a empezar con x al cubo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a ubicar un punto sobre la gráfica. Directamente voy a pedirle a GeoGebra que me dé la recta tangente a la curva en ese punto. Ahí la tenemos. Vamos a ponerla de otro color rojo que diferencie. Y ahora vamos a mover esto. Quiero ver qué pasa en el 0. Miren, acá todo el tiempo me está dando la tangente. Todo el tiempo me está dando la tangente, ¿cierto? De hecho, si ustedes observan, por ejemplo, en esta posición, ¿a qué se refiere con la tangencia que sea local? Acá, como lo había dicho, esta recta está cortando 2 puntos de la curva. Pero esto no me interesa, ¿por qué? Porque yo voy a analizar esta tangencia de manera local. Es decir, me voy a concentrar en un intervalo acá, en un segmento tan pequeño como sea necesario. Es decir, si existe un segmento de esa recta tangente, si existe un segmento de esa recta tangente que cumpla con las condiciones geométricas para la tangencia, es decir, que esta recta sea tangente a una circunferencia que se ajusta a la curva y pasa por el extremo bueno, de uno de sus radios. De otra manera, también que toca la curva en un punto, ¿cierto? Toca la curva en un punto, pero hay que tener en cuenta esa noción de tangencia desde el punto de vista de la circunferencia. Y lo hace de manera local, entonces voy a considerar que está la recta tangente, ¿sí? No me importa qué pasa más allá del punto que me interesa. Todo se analiza de manera local. Se analiza de manera local. Bien. Pero algo que podemos resaltar además es lo siguiente. ¿Qué pasa en el 0? ¿Qué pasa en el 0? Ahí, como pueden ver, GeoGebra me está graficando una recta que es tangente. Pero ¿qué pasa con esa recta que está cruzando o está atravesando la curva? ¿Sí lo observan? La recta está cruzando o atravesando la curva. ¿Hay problema con eso? No, no hay problema. Entonces, esa idea que teníamos nosotros, que una recta tangente no puede atravesar una curva o no la puede cruzar, de hecho es una idea errónea. Sí, es una idea errónea. Y bueno, está basada precisamente en esa definición que se tenía, tal vez desde el colegio, para lo que era una recta tangente. Que en muchas de las curvas que se utilizaban, sobre todo en geometría, se podía considerar esto como una definición suficiente. Pero acá, desde el punto de vista del cálculo, hay que hacer estas precisiones. Veamos otra curva más, otro ejemplo más. Vamos a ver ahora la función seno de x. Esta función seno de x, nuevamente, entonces voy a tomar un punto sobre la función, voy a construir la recta tangente a la curva en el punto. Y observen, hay varios puntos donde es bastante claro lo del tema de la tangencia local, ¿no? Acá, por ejemplo, está mostrando que corta la curva en 2 puntos. De hecho, puede cortarla en más puntos. Sí, mire, acá puede cortarla. ¿En cuántos puntos la está cortando? Está cortando en 1, 2, 3 puntos. ¿Puede cortarla en más? Sí, señor, puede cortarla en más. Miren,
Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, hay más. Como unos 10 puntos en esta posición. De hecho, ¿puede cortarla en infinitos puntos? Sí. Ahí la cortan en infinitos puntos. A ver, yo no sé. Vamos a ver si GeoGebra los pone todos. No sé. Que de pronto se queda pensándolo un buen rato porque son infinitos puntos. Y recordar que GeoGebra hace todas estas cuentas de manera aproximada, no de manera gráfica, sino de manera aproximada. Bueno, ahí arrojó este otro punto. Bueno, solamente arrojó el mismo punto. Nos hizo trampa GeoGebra. Nos hizo trampa y bueno, es porque calcularlos todos, acá observe, si yo pongo la recta en esta posición más o menos, precisamente ahí en la cresta, en esa punta, entonces, ¿qué ocurre? Que allí, ahí, va a cortar a la recta, perdón, a la curva seno de x en todas esas puntas, en todos esos, le vamos a llamar en algunos textos, le llaman como crestas, y a las partes más bajas les llaman valles, pero bueno. Ahí la cortan infinitos puntos. Entonces, nuevamente, la tangencia, ¿cómo es? Local. Local. Me interesa una porción de esta recta, que esté cerca al punto de tangencia. Esto es lo que me interesa. Básicamente, uno cuando construye acá en cálculo rectas tangentes, lo que importa son unos segmentos alrededor del punto de tangencia. Eso es lo que me interesa. También el hecho, acá se refuerza el hecho de la idea, ¿será que puede atravesar la curva? Sí la puede atravesar. En estos puntos que quedan como por acá, en este punto, ahí de hecho atraviesa la curva. Acá es tangente y pueden observar ustedes que atraviesa la curva. Creo que es bastante claro que atraviesa la curva, ¿cierto? Acá tenemos la curva por un lado y acá la tenemos por el otro lado de la recta. Y hay infinitos puntos donde la recta tangente atraviesa la curva en esta función seno. Acá, por ejemplo, tenemos otro. Por acá tendremos otro. Bueno, para que más o menos vean dónde ocurre esto. Esto ocurre en los cortes con el eje X. Acá. Acá también atraviesa la curva. Acá en 0 atraviesa la curva. Acá en pi. En 2pi. En 3pi. Bueno, etcétera. Entonces, tenemos esa diferencia, muchachos. Esa diferencia entre lo que es la tangencia que teníamos nosotros de alguna manera conocida y lo que vamos a entender ahora por tangencia desde el punto de vista del cálculo. ¿Bien? Entonces resaltamos esas dos características. Una recta tangente se va a analizar de manera local. ¿Y una recta tangente puede atravesar la curva? Sí, la puede atravesar. Bien. Bueno, la próxima clase continuamos hablando un poco de esto. Vamos a empezar a hablar de velocidad instantánea. Y bueno, continuamos con esta discusión.